Hoy el Señor, pues a través de su palabra nos va a enseñar lo que significa la circuncisión de nuestros oídos espirituales, porque es su propósito y su voluntad que alcancemos esa limpieza completa de nuestro corazón. Y muchas veces lo hemos estudiado, el Señor nos ha enseñado a través de las maldades, a través de las jornadas de Israel, a través de muchas formas, pero todo su propósito al final es para que seamos santos como Él es santo, amén. Entonces, mis hermanos, al final, de hecho hace como 2 domingos se estuvo predicando sobre la perfección y cómo todas las cosas Dios las hizo para perfeccionarnos. Pastor Sergio nos enseñaba que cómo la palabra es para perfeccionarnos, los ministros son para perfeccionarnos, el propósito de la fe es para perfeccionarnos. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que alcancemos esa madurez espiritual que todos hemos sido llamados a alcanzar, porque es el propósito de Dios para nuestra vida. Esa limpieza, esa restauración de nuestro corazón, lo cual también abarca la santificación plena de todo nuestro ser, porque ¿cuántos aquí sabemos que tenemos una triple naturaleza en el corazón, que somos cuerpo, alma y espíritu? Y vamos a ir a su palabra, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos está diciendo que Dios es el que nos santifica, pero que debemos alcanzar esa santificación plena de todo nuestro ser. Y yo no sé si usted sabía, mi hermano, pero cada parte de nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, pues tiene 5 sentidos, lo cual debe ser santificado en nosotros. En el cuerpo tenemos el oído, el gusto, el tacto, y usted ya lo sabe. En el alma de la misma manera, igual es en el espíritu. En el alma debe ser santificada nuestra memoria, nuestra conciencia debe ser limpiada para que entonces esos sentidos espirituales en el espíritu se perfeccione esa adoración, se perfeccione esa reverencia. Y en cuanto al sentido del oído, a nivel del cuerpo, pues sabemos que ese oído debe ser santificado. La palabra nos habla mucho de el que tenga oídos para oír, dice, oiga la palabra. Porque es importante que nuestro sentido del oído sea santificado para que esa verdad entre a nuestro corazón, para que podamos ejercer y cumplir y hacer la voluntad de nuestro Dios. A nivel del alma, ese sentido del oído es la memoria. Por eso es tan importante y por eso es que somos tan necesitados que Él vaya sanando nuestra memoria de todo lo que ha ingresado al alma, nuestra memoria. Dice que el alma, la memoria tiene la capacidad para recordar y tiene la capacidad para olvidar. Y ese es el proceso de transformación. Vamos quitando todo aquello que es contrario a Dios, toda esa naturaleza pecaminosa, para ir almacenando su palabra, su verdad, y eso es lo que nos va a hacer crecer y madurar. Y en el espíritu, este sentido del oído es la reverencia, que nos habla del temor a Dios, del de honrarlo con temor y reverencia. La palabra nos manda que le agrademos con temor y reverencia. Entonces, este proceso de santificar, que esta palabra santificar, usted sabe que significa consagrarse, apartarse, pues también lo podemos entender como un proceso para alcanzar la circuncisión plena de nuestro corazón. Por eso es de que su sabiduría es multiforme, porque lo podemos ver de muchas maneras. Lo hemos visto en cuanto a la limpieza del corazón plena, la santificación, pero también es un proceso de circuncisión en nuestro corazón, porque usted sabe que esa palabra circuncisión también significa cortar y separar. Es muy parecido a santificar, porque a la larga sí funciona este proceso de madurez y crecimiento. Entonces, eso quiere decir que este proceso de ir madurando espiritualmente viene a ser un proceso donde Dios va a ir circuncidando todo nuestro corazón y cada uno de nuestros sentidos espirituales, amén. Para que podamos entonces ser de los bienaventurados del limpio corazón
que verán a Dios. Y hoy el Señor quiere que tengamos esos oídos santificados y circuncidados para que la palabra de verdad pueda cumplir todo el propósito por el cual es enviada a nuestra vida. Vemos que en la palabra hay muchos ejemplos de que no pudieron alcanzar y entrar a esa dimensión de madurez espiritual porque la palabra nunca obró en sus vidas esa santificación y esa transformación. Por eso entonces es de que nosotros necesitamos saber cómo santificar nuestros oídos espirituales, y pues hoy nos vamos a centrar en lo que son nuestros oídos espirituales, pero hay dos sentidos muy importantes donde recibimos, y es nuestra vista espiritual, que nos habla mucho de la ceguera, pero también están los oídos. Entonces, mis hermanos, el tener oídos espirituales para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, a través de su palabra audible, es que le permitamos al Señor dejar que su verdad obre en nosotros y que se haga vida para que podamos prosperar en todas las cosas, principalmente en esa restauración y sanidad de nuestra alma, en perfeccionar el carácter, la voluntad y la naturaleza divina de Dios en nuestra vida. Yo no sé si se recuerdan cuando el pueblo de Israel pues salió de Egipto a Canaán. Para los que ya llevaron el diplomado, si se recuerdan aquel paso cuando estaban en Sinaí, donde Dios les habló, lo vamos a recordar y vamos a ir a Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto se lo estaba diciendo Dios a Moisés, pero veamos cómo empieza en el 5. Dice, si dieres oído a mi voz, porque ahí es donde la palabra empieza a entrar. Si la fe al final nos perfecciona, recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios los quería, porque ese era el pacto, el pacto que Dios hizo. Pues se remonta a Génesis 17, no lo vamos a leer, pero ahí es donde Dios instituye ese pacto con Abraham y le da la promesa. Y es un pacto, dice ahí en Génesis 17, es un pacto perpetuo, porque tiene una trascendencia eterna, tiene una vigencia para hoy, para nosotros. En aquel tiempo la promesa era de que poseyeran y heredaran la tierra de Canaán. Para nosotros ahora es que poseamos, pero la tierra de nuestro corazón, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tenga la naturaleza divina de Cristo. Esa promesa sigue estando activa, por eso es que es un pacto perpetuo, dice la palabra. Y aquí nuevamente, cuando Dios los saca de Egipto a través de Moisés, nuevamente les vuelve a dar la promesa, y les dice aquí que si ellos dieran oído a su voz, si ellos inclinan su oído, si son reverentes en el espíritu, con temor de Jehová, a prestar nuestro oído a su voz, y por lo tanto, como esa palabra entra y nos produce que empecemos a guardar su palabra, sus mandamientos, su ley, entonces Él va a cumplir su promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Es ser ese especial tesoro, ser esa porción, ser de esos bienaventurados que entren a la dimensión del reino de Dios. Por eso dice que seréis un reino de sacerdotes y gente santa, porque como habíamos dicho, esa santidad es el propósito eterno de Dios para nuestra vida. Amén. Pero hay una lucha en nuestro corazón que también la hemos escuchado, ¿verdad? Que es esa batalla que heraba en nuestro corazón. Y en el caso de nuestros oídos espirituales, eso que se opone, eso que se resiste, es esa naturaleza que tenemos y que traemos heredada desde Adán, pero es una naturaleza que se opone y se resiste al Espíritu de Dios. Todos acá tenemos una naturaleza que se opone a buscarle, que se opone a guardar sus mandamientos, que se resiste a escucharlo. Si no tuviéramos esa naturaleza, en otra parte del camino iríamos ya. Pero como nos resistimos tanto, pues esa es la naturaleza que Dios hoy quiere sanar en nuestra alma, y que es la que se opone a que se establezca esa santidad en nuestros oídos espirituales. Pablo decía también que el bien que quería hacer no lo hacía,
¿Por qué? Porque esa ley, esa naturaleza que se resiste a hacer la voluntad de Dios, pues muchas veces es la que nos frena y que se opone a que todo el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Por eso es de que es tan importante, porque cuántos aquí hemos experimentado esa resistencia a través de negligencia, a través de pereza espiritual, a través de insensateces, pero al final nos oponemos y nos resistimos a buscar del Señor. Vamos a ir a Hechos 7, solo que antes de ir a Hechos 7 les voy a comentar, porque vamos a leer cuál fue el discurso, algunas porciones de la palabra del discurso de Esteban. ¿Cuántos aquí saben quién es Esteban? En el capítulo 6 y 7 se nos habla de Esteban, de Hechos. Esteban fue uno de los 7 diáconos pues que eligieron y que impusieron sus manos, que los escogieron para que les ayudaran a ministrar y a servir en las mesas mientras los discípulos se dedicaban a la oración y al ministerio. Pero cuando los eligieron, dijeron que tenían que tener, para poder ser aptos, buen testimonio, estar llenos del Espíritu, estar llenos de sabiduría. Y Esteban junto con Felipe fue uno de ellos, y le digo Felipe porque son de los que más hemos visto y leído y tenemos fresco en la mente. Pero Esteban, pues ya cuando había sido asignado como diácono, más adelante nos habla la palabra que él empezó a predicar la palabra con prodigios y señales. Y esa resistencia que también obra en las esferas espirituales, en lo de afuera, a través de algunos de las sinagogas que se resistían a la sabiduría con que Esteban estaba predicando, se resistían a esa verdad, y como se resistían, entonces salía de ellos, se producía de ellos como violencia, ese enojo. Entonces vemos en la palabra que le tendieron una trampa, le dijeron que andaba hablando blasfemias y al final lo llevaron contra el sumo sacerdote. Y ahí es donde empieza Hechos 7. Y vamos a leer Hechos 7 en el capítulo 1, porque aquí es cuando lo traen delante del sumo sacerdote y le dicen, ¿es esto así? Le pregunta el sumo sacerdote a Esteban. Y ahí Esteban empieza a darles el discurso a todos, pero este discurso Esteban empieza comentándoles desde que fue dada la promesa a Abraham, cómo pasó ese pacto a Isaac, cómo pasó a Jacob, cómo pasó al pueblo de Israel, cómo es que al final el pueblo de Israel estuvo sirviendo en Egipto y al final cómo lo sacó. Pero donde se enfocó Esteban es en que desde ese tiempo que esa naturaleza estaba vigente, esa naturaleza de resistirse, como el pueblo de Israel siempre se resistió a la verdad, siempre se resistió a los profetas y a los que Dios había puesto delante de ellos. De hecho, ahí en Hechos 7, más adelante, vemos cómo fue que se resistieron contra Moisés y cómo empezó todo. Porque en el versículo 27, si vamos más abajo, dice: entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, porque fue cuando se dio la pelea entre estos dos del pueblo de Israel, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Porque fue cuando Moisés intercedió para que no se pelearan. Pero ya desde ahí ya estaba esa resistencia a la voluntad y a la verdad de Dios a través de Moisés. Más abajo volvemos a ver, refiriéndose siempre a Moisés en el versículo 38. Y aquí Esteban les estaba hablando, diciéndole que este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Cuando no tenemos oídos espirituales para el Señor, esas palabras no pueden producir vida. Ahora vemos que Jesús vino a darnos vida y que solo Él tiene esas palabras de vida eterna. Por lo tanto, nos urge y tenemos la necesidad de limpiar nuestros oídos espirituales para que entonces se produzca esta vida que nos está hablando acá. Y continúa diciendo: al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Y aquí es donde empieza esa oposición y esa resistencia, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y ese es el problema cuando no tenemos oídos para el Señor.
Que entonces, cuando no le buscamos todos los días, cuando no dejamos que Él nos hable a través de su palabra, a través de su voz audible, entonces se levantan esos ídolos del orgullo, esos ídolos de la avaricia, a quien al final paramos rindiéndole sacrificios. La palabra dice que a quién fue que le rindieron sacrificios y habla que el pueblo de Israel se refiere cuando le estuvo dando sacrificios a Moloc en el desierto y les dice que por qué no le dieron sacrificios a él. Entonces Esteban les empieza a decir ahí a todos estos de la sinagoga de que esa resistencia seguía a la fecha, porque habiendo venido Cristo no tenían ojos espirituales, no tenían oídos espirituales para ver la verdad. Por eso es de que ya en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Pues ellos conocían la circuncisión y el pacto, pero ya aquí Esteban ya se estaba refiriendo a la circuncisión del corazón. Y dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. Y eso también es vigente para nosotros. ¿Cuántas veces nos resistimos y dejamos a Dios con el pan servido en la mañana y nos vamos tras otros ídolos, otras cosas que son más importantes en nuestro corazón? Y es que la dureza, esa palabra duros de cerviz, pues en otras versiones les dice siempre han sido tercos, porque es una obstinación, es una incredulidad obstinada. Y esa palabra incircunciso, pues habíamos visto que era sin cortar, y la palabra oído de este versículo significa oído, ya sea físico o mental o espiritual. Por eso es de que Dios les estaba diciendo que no estaban trabajando en la limpieza de su corazón, ni en la santificación, en la circuncisión de sus oídos espirituales, para que pudieran entender, para que pudieran ver que era Cristo Jesús, el que era el camino, la verdad y la vida. Y ya después sigue diciendo, nos pasamos al 52, donde le dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y es que muchas veces matamos la palabra del Señor, matamos el propósito del Señor, matamos todo aquello por no inclinar nuestro oído, por no tener temor de Dios y reverencia para buscarle. Y vemos acá como la naturaleza esta que se resiste, pues viene de generación en generación sobre nosotros. Y por eso es necesario, mis hermanos, que lo podamos rendir hoy delante del Señor. ¿Qué es lo que pasaba cuando no se trabaja esta circuncisión en nuestro corazón? Aquí hay muchos ejemplos también. Vemos en Zacarías 7, del 10 al 12, cuando no damos oídos, cuando el propósito, cuando la convicción del Señor no ha entrado a obrar en nuestro corazón y en nuestra alma. Dice en Zacarías 7:10, perdón, no oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero dice, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y eso lo vemos en muchas porciones de la palabra. Cuando nos obstinamos a no creer, a no recibir, a no oír la palabra del Señor, lo que estamos haciendo es tapando nuestros oídos para no oír. Y dice, y pusieron su corazón como diamante, endurecieron su corazón para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Pero esta palabra escuchar es prestar atención, inclinar nuestro oído. Esta palabra que dice taparon nos habla también de endurecer, afligir gravemente, jactarse, irnos por el lado del orgullo antes que ser temerosos y reverentes delante de Dios y escuchar su palabra. Y el oír, que es escuchar inteligentemente, dice con obediencia, discernir, dar oído, obedecer. Entonces necesitamos circuncidar nuestros oídos espirituales.
Esto mismo también pasó, yo no sé si se recuerda, cuando los 12 espías iban a entrar a la tierra y trajeron el reporte. 10 de los 12, porque estaba Josué y Caleb, que tenían otro espíritu, tenían un espíritu perfeccionado en sus sentidos espirituales, porque en ellos sí estaba la verdad, sí estaba perfeccionada la fe. Pero los otros no creyeron y dijeron que era tierra que tragaba a sus moradores y que no iban a poder entrar. Por el otro lado, Josué y Caleb dijeron que esa tierra era de gran manera buena. Dos visiones completamente diferentes, pero es porque en ellos había un espíritu diferente. Es porque en ellos la circuncisión del corazón y la circuncisión de sus oídos espirituales sí estaba trabajada. Y veamos qué pasó con el pueblo. Dice que el pueblo, cuando oyó esas palabras, pues les entró miedo, dieron voces y taparon sus oídos y quisieron incluso apedrear a Caleb y a Josué. Se obstinaron, se opusieron en su corazón a creer que al final era Dios, porque Josué dijo que al final es Dios el que nos va a introducir en esa tierra, no somos nosotros. Pero esa posición, esa resistencia, en Hebreos 3 y 4 nos habla que no entraron a causa de su desobediencia, y ahí mismo nos dice que no entraron a causa de su incredulidad. Pero esta incredulidad, o cuando vemos el significado de la palabra, es una incredulidad obstinada. ¿Por qué? Porque nos obstinamos en no creer que al final el Dios es quien nos introduce en esta tierra. Es Dios el que limpia nuestro corazón y que santifica todo nuestro ser. Por eso, hermanos, es que el principio que hemos estudiado antes de lavar nuestras manos para levantar manos sin ira y sin conciencia, también se aplica a nuestros oídos. Porque cuando lo inclinamos y lo levantamos delante del Señor para oír su palabra, pues también debe ser limpiado y santificado. Debe ser santificada nuestra memoria, que muchas veces el Señor nos sana, nos limpia de la amargura, de la falta del perdón, pero lo que hacemos es de que solo se queda sepultado en nuestra memoria y no desterrado como debería de ser. Más adelante lo volvemos a desenterrar y vuelve a nacer otra raíz de amargura. Pero el Señor, al introducirnos en esta dimensión de su reino, Él quiere circuncidar y de verdad arrancar y desterrar toda esa falta de perdón, todos esos malos pensamientos que se han almacenado en nuestra memoria, toda esa perversidad que se ha almacenado en nuestra memoria. Entonces, mis hermanos, si queremos llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios, es importante que también seamos de los bienaventurados que escuchemos su voz, que nos deleitemos escuchando su voz, porque es ahí donde va a obrar esa transformación de nuestro carácter. En Proverbios 8, versículo 34, dice: bienaventurado el hombre que escucha, velando a mis puertas cada día. Y vaya si no, eso era lo que hacía Josué, que siempre estaba a las puertas del tabernáculo. Eso era lo que estar a las puertas del Señor, eso era lo que transformaba, eso era lo que permitía que la palabra entrara y le renovara el espíritu. Por eso llegó a tener otro espíritu, un espíritu capaz, un espíritu fortalecido de poder entrar a esa dimensión y poder heredar. Si la promesa que venía desde Abraham era una herencia física de una tierra, ahí en Génesis 17 también dice que es una herencia perpetua, solo que ya no para una tierra física, sino para una herencia incorruptible, para heredar su naturaleza, su carácter, su santidad. Dice: velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Pero bienaventurados somos si escuchamos, bienaventurados somos si vemos el camino, porque entonces vamos a ser guiados por su espíritu y vamos a saber por dónde andar. Vamos a saber qué pasos tenemos que dar para alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados por Cristo. Por eso es de que
Ya para ir terminando, en Hebreos 12, versículo 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, puesto que tenemos tales promesas de ser limpiados en nuestro corazón, de tener la misma naturaleza de Cristo, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, pero aquí dice con temor y reverencia. Por eso la necesidad de santificar nuestro sentido del oído en nuestro espíritu, para poder tener reverencia, para poder tener temor de Jehová. Hace algunas semanas también nos estuvieron enseñando sobre el temor maligno, y debemos sustituir ese temor maligno por el temor de Jehová. Vaya, si no fue eso lo que impidió o lo que se apoderó sobre el pueblo de Israel cuando recibieron las noticias, fue ese temor maligno. Pero Dios hoy nos quiere dar ese temor santo, ese temor a Jehová, esa reverencia, para que por medio de ella podamos ser santificados y podamos agradarle en todas las cosas. Así que, mis hermanos, yo les invito que se pongan de pie, que le vamos a dar gracias al Señor, y el Espíritu Santo hoy quiere ministrar esa sanidad. ¿Recuerdan lo importante que era santificar los oídos? Yo no sé si se recuerdan cuando Moisés aplicó la sangre sobre los oídos de Aarón para que ministrasen en el tabernáculo. La importancia de tener oídos santos para ministrar. Vaya, en el caso de Aarón era para ejercer un sacerdocio, pero nosotros estamos llamados a ser sacerdotes y gente santa, y por lo tanto la sangre de Cristo ahora, ¿cuánto más no va a limpiar y santificar nuestros oídos? Si Moisés aplicó la sangre en los oídos de Aarón y sus hijos para que sirvieran, que era esa sangre de los cabritos, esa sangre de los animales, ahora cuánto más la sangre de Cristo no va a santificar nuestros oídos espirituales para que oigamos su voz, y que sea nuestro anhelo no solo oír su voz cuando estamos a través de las Escrituras y su palabra, sino cuando nos hable audiblemente, porque sabemos la necesidad que tenemos. Así que, Padre amado, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú abres nuestros ojos espirituales, tú abres nuestros oídos espirituales, Padre, para que podamos entender, para que podamos caminar como es digno de ti. Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque por la sangre de Cristo hoy podemos aplicarla sobre nuestros oídos espirituales, para que sean santificados, para que seamos liberados de todo aquello que se resiste y se opone a tu voluntad. Padre, hoy reconocemos y te pedimos perdón por todo lo que nos hemos resistido a hacer tu voluntad. Te pedimos perdón por todo lo que nos hemos obstinado, Padre, en no creer que eres tú el que hace la obra. Perdónanos, Padre, por todo lo que nos resistimos, Padre, a obedecer tu palabra, a obedecer tus principios. Perdónanos, Padre, porque así como el pueblo de Israel dijo que no quería escuchar tu voz, sino que mejor les hablara por medio de Moisés, ahora sigue esa naturaleza, Padre, cuando no queremos buscar tu palabra en la intimidad, sino solo a través de prédicas, a través de ministros. Cuando tú nos has llamado por medio del sacrificio de Cristo a que entremos en esa intimidad del lugar santísimo, para que tú nos hables, para que tú hables a nuestro corazón, nos transformes y nos concedas poder guardar tu palabra, poder guardar cada uno de tus principios. Por eso hoy, por medio del Espíritu Santo, recibimos santificación en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hoy recibimos santificación en nuestros oídos espirituales, y sea quitada toda contaminación de carne y espíritu en nuestro sentido del oído. Sea santificada nuestra memoria, Padre. Hoy derramamos delante de ti, Padre Santo, todo recuerdo, todo aquello que aún está guardado, Padre, y no permite que tu naturaleza se establezca y se almacene en nosotros. Espíritu Santo,
Toma control de nuestra memoria. Espíritu Santo, sánanos de todo mal pensamiento. Sánanos de toda falta de perdón, de toda amargura, de toda avaricia. Y perfecciona ese espíritu del oído en nuestro espíritu. Esa reverencia. Concédenos ser perfeccionados en el temor a Jehová. Concédenos tener reverencia delante de ti para poder buscarte todos los días. Para no dejar, Padre, que estos ídolos que están en nuestro corazón se levanten con orgullo, con murmuraciones, con idolatría, así como le pasó al pueblo de Israel, que por no escuchar la voz de Dios se fueron tras ídolos. Padre Santo, hoy te rendimos y te suplicamos que seas tú, a través de la sangre de Cristo, a través de las aguas de tu palabra y el fuego santo de tu Espíritu, limpia y circunciden todo nuestro corazón. Tu palabra venga a actuar como martillo a todo eso que se ha endurecido en nuestro corazón y en nuestros oídos para no querer buscarte. Padre Santo, somos necesitados de ti, necesitados de tu liberación. Somos necesitados de la restauración de todo nuestro ser, Padre. Riba Kanda, Riba Saya, Riba Kendo, Riba Saya. Espíritu Santo, toma control de nuestros oídos. Hoy damos oídos, inclinamos nuestros oídos a tu voz. Padre, hoy te decimos que sí queremos escucharte, que sí queremos buscarte, que sí queremos entrar a esa intimidad para que tú nos hables a través de tu palabra. Sí queremos entrar, Padre, a esa dimensión para heredar esa herencia incorruptible. Pero queremos oír para poder guardar tu palabra, para poder perfeccionarnos. Gracias porque eres la obra de tu Espíritu. Gracias porque eres tú el que hace lo imposible, el que hace lo difícil. Tú solamente nos pides que nos acerquemos a ti, a ese trono de la multiforme gracia y multiforme sabiduría. Porque hoy, Padre, ese oportuno socorro lo necesitamos para ser sanados en nuestros oídos espirituales. Perdónanos, Padre, por todo lo que hemos contaminado nuestros oídos, prestando nuestros oídos a murmuraciones, prestando nuestros oídos a quejas. Perdona por todo lo que ha contaminado nuestros oídos. Así como levantamos nuestras manos santas, sin ira, sin contienda, queremos levantar hoy nuestros oídos a tu voz. Habla nuestra vida, Padre amado. Habla nuestra vida. Concédenos no ponernos a buscar y a tomar esa cruz todos los días y poder entrar a esa presencia, esa intimidad contigo y poder deleitarnos, poder dedicarnos a esperar para que tú también nos hables, porque tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, y nosotros hoy queremos ser de esa porción fiel que te escucha, que entra a la dimensión del reino para gloria de ti, Padre Santo. Iba Kando, Iba Saya.